Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición, un gran privilegio estar en este su canal, Incógnitas de la Biblia. Y en esta ocasión traigo un tema muy controversial en las redes, hermano. Un tema a través de lo cual muchos dicen que sí, otros dicen que no. Pero vamos a ver qué sí dice la santa palabra de Dios sobre este tema. Y en este momento estaremos hablando bajo el tema: ¿se debe o no cobrar por predicar? Es un tema bastante controversial, hermano. Pero vamos a ver qué dice la santa palabra del Señor sobre esto. Y para esto me voy a situar en Primera de Corintios, su capítulo 9, versos 13 y verso 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versos 13 y 14. Vamos a leer la santa palabra de Dios. Y dice así, verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Aquí la santa palabra de Dios dice que los que anuncian el Evangelio pueden vivir del Evangelio. Pero el problema reside en lo siguiente, hermano. El problema reside en que muchos quieren aprovecharse de lo que dice la santa palabra de Dios y quieren lucrarse a través del Evangelio, hermano. Yo tengo entendido que si Dios te hizo un llamado, Dios te va a bendecir. Yo tengo entendido que si Dios te llama a tiempo completo, Dios te va a suplir y tú no vas a pasar necesidades. Porque Dios no te puede llamar a tiempo completo, a hacer su obra, y que tú estés pasando necesidades, que tú estés pasando precariedades, que tú estés pasando hambre. Yo no creo que Dios va a hacer eso. Si Dios te llamó a la obra, algunos están a tiempo completo, otros no están a tiempo completo. Eso lo determina el Señor. Porque el problema reside en que hay muchos que no han sido llamados a tiempo completo y ellos quieren colocarse a tiempo completo. Ahí es que está el problema. Voy a leer lo que dice el verso 13 nuevamente. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Pero miren lo que dice el verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero no le está diciendo que cada vez que usted vaya a predicar, usted cobre una tarifa. Lo que pasa es que se está haciendo mal uso de esta palabra. Si Dios te llamó a un ministerio, si Dios te llamó y te está usando a tiempo completo, escribe lo que Dios te va a bendecir. Si Dios te llamó para hacer su obra, la bendición de Dios va a llegar. Dios te va a suplir de todas las cosas que te necesiten. ¿Cómo Él lo va a hacer? Dios tiene muchos métodos y muchas maneras de cómo Él opera, hermano. Pero tú puedes tener la seguridad plena y segura de que si Dios te llamó, Dios te va a suplir. Pero hoy, lamentablemente, se está haciendo mal uso de esto, hermano. Hay mucha gente que quiere vivir del Evangelio como que el Evangelio es un negocio, hermano. Y la propia palabra dice, miren lo que dice en el verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Eso lo dice la propia palabra del Señor. El problema que está residiendo hoy en día es que se está haciendo un mal uso de esta palabra. Y para esto me voy a situar en el mismo capítulo de Primera de Corintios, capítulo 9, pero me voy a situar ahora en el verso 15. Miren lo que dice. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Esto es el apóstol Pablo que está hablando, hermano. Él dice que él no se aprovecha de esto. Y el problema reside en que mucha gente se aprovechan de esto, hermano. Yo no veo mal que usted vaya a predicar y a usted le den una bendición. Yo no veo mal esto, hermano. Esto no es pecado. El pecado reside en que cuando una gente va a predicar, exige que se le dé una tarifa en específico. Exigen cierta cosa, como que el Evangelio es un negocio, como que ellos están haciendo un negocio. Hay gente que por ministrar cobran una tarifa. Hay ministros que por predicar cobran otra tarifa. Hay adoradores que cobran una tarifa también, hermano. Vuelvo y repito, yo no estoy en contra de que
a los adoradores, al que va a predicar, al que va a ministrar, se le dé una bendición. Nunca en la vida, hermano. Porque esto proviene de Dios. Y si donde tú predicas te sacan tu bendición, te dan una bendición, gloria a Dios. Eso no está mal. Lo que yo veo mal es que cuando se le invite a predicar, usted establezca una tarifa. Miren lo que dice ahí mismo en 1 Corintios capítulo 9, verso 18. Miren lo que dice. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, hermano. Este es el versículo clave. Este es el versículo fundamental para que entendamos que el Evangelio es algo gratuito. Voy a leer nuevamente. Miren lo que dice. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea que hay mucha gente que está abusando de ese derecho. Pero el Evangelio debe de presentarse gratuitamente. Ahora, usted predicó en un lugar y a usted le dieron una bendición, usted puede tomar su bendición. Con eso no hay ningún tipo de problema. El problema reside cuando muchos ministros deciden establecer una tarifa, hermano. No voy a mencionar el nombre acá, porque no me manejo de esa manera. Pero no es correcto, hermano, establecer una tarifa por usted predicar la palabra de Dios. Porque la propia palabra dice que es gratuitamente. Y voy a leer nuevamente para que esto quede bien claro, hermano. 1 Corintios capítulo 9, verso 18. Miren lo que dice. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, el Evangelio debe de predicarse, debe de presentarse de manera gratuita. Usted no debe establecer una tarifa. Esto va para los predicadores. Usted no debe establecer una tarifa. Esto va para los adoradores. Usted no puede establecer como que usted está haciendo un trueque, como que usted está haciendo un negocio. Vamos a ver lo que dice el libro de Juan. Vamos a ver lo que dice el libro de Juan en su capítulo 10, verso del 11 al 14. Miren lo que dice. Libro de Juan, capítulo 10, verso del 11 al 14. Miren lo que dice. Dice así. Yo soy el buen pastor, verso 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Verso 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí está el problema, hermano, de aquellos pastores que son asalariados. La propia palabra lo dice, que no le importan las ovejas. No le importa que sea dispersada por el lobo, refiriéndose a Satanás. Simplemente le interesa su salario, hermano. El Evangelio es algo gratuito. El Evangelio debe de predicarse gratuitamente, como leí anteriormente. El Evangelio no debe de predicarse por una tarifa, hermano. Si tú lo estás haciendo de parte del Señor, si tú no lo estás haciendo por el sobre que te van a entregar, por la bendición que te van a entregar, porque hay personas, hermano, que cuando le invitan a una mega iglesia, ellos van gustosos porque ellos saben que va a haber una buena ofrenda. Pero cuando le inviten a una iglesia pequeña, hay muchos ministros que preguntan que cuántos miembros hay ahí, para ellos deducir si la bendición que le van a dar es factible o no para ellos ir, hermano. Y esto es penoso. Esto es penoso, que se predique la palabra de Dios atrás de una bendición financiera o atrás de un beneficio financiero, por decirlo así. Porque cuando usted predica sin esperar nada a cambio, Dios te va a bendecir, hermano. Pero hay muchos que están pendientes solamente a lo que le van a dar después de la predicación. Y esto no se debe, hermano. También me voy a situar en el libro de Mateo, en su capítulo 10, verso 8. Lo voy a buscar acá. Libro de Mateo, capítulo 10, verso 8.
Miren lo que dice la santa palabra de Dios. Libro de Mateo capítulo 10 verso 8, hermano. Miren lo que dice la palabra. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. El evangelio es gratuito, hermano. Cuando usted predica la palabra de Dios, la palabra que usted está predicando no es una palabra suya. Es la palabra de Dios, hermano. ¿Y cómo usted va a presentar el evangelio de Jesucristo? Usted va a cobrar por un evangelio que no le pertenece a usted. Por eso el evangelio de Cristo. Usted está presentando algo que no es suyo. Algo que el Señor vino a la cruz del Calvario, hermano. Y se sacrificó por usted y por mí. El evangelio pertenece al Señor. Usted está presentando el evangelio del Señor. ¿Y cómo usted va a presentar el evangelio del Señor? Y encima que el evangelio del Señor, usted va a cobrar por usted predicar, hermano. No. Y también me voy a situar en 2 de Corintios, en su capítulo 2, verso 17. Miren lo que dice. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 17. Miren lo que dice. Pero antes de él, yo quiero que quede claro que yo no estoy en contra de que a un ministro se le dé una bendición. Y el que yo no estoy en contra de que a un ministro se le dé una ofrenda. Yo no estoy en contra de esto, hermano. Porque esto es de Dios. Si usted predica en un lugar y le da una bendición, gloria a Dios. Pero no es lo mismo que usted predique en un lugar y que usted exija una cantidad. Que usted exija la bendición. O que usted esté pendiente a la bendición que le van a dar, hermano. Y no pendiente a la predicación, como que usted está predicando. Por lo que simplemente le está dando. Eso es como que usted está haciendo un trabajo. Y usted quiere finalizar su trabajo simplemente para recibir el pago. Como que estamos hablando de una profesión secular. Como que estamos hablando de un oficio secular que usted va a realizar. Tenemos que tener muy cuidado, mucho cuidado. Porque Dios conoce la intención del corazón. Y Dios sabe quién va a predicar detrás de beneficio financiero y quién no. Voy a leer 2 de Corintios capítulo 2 verso 17. Miren lo que dice. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué significa esta palabra, hermano? Miren lo que dice. Pues no somos como muchos que medran. Y cuando yo busqué esta palabra, cuando yo busqué el significado de esta palabra, medran, miren lo que encontré. Incrementar una persona su situación económica o social. Y hay mucha gente que quiere hacer esto. Miren lo que dice acá. Pues no somos como muchos que medran, o sea, que quieren incrementar su beneficio financiero o su situación financiera. Falsificando la palabra de Dios, porque automáticamente usted predica la palabra. Atrás de un beneficio financiero, usted está falsificando la palabra de Dios. Usted pasa a ser un mercenario, hermano. Usted pasa a ser un negociante de lo que es la palabra de Dios. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Pero no cobre por predicar, hermano. No exija una tarifa. No exija lo que llamamos bendición. Cuando tú predicas de parte del Señor, cuando tú tienes la intención de agradar a Dios, tú vas a predicar y Dios te va a bendecir sin necesidad de tú establecer una tarifa. Yo quiero que este punto, hermano, quede claro. Lo que hemos leído. Y espero que cuando Dios te bendiga, no te corrompa. Y entiendas que el Evangelio de Jesucristo debe de presentarse de manera gratuita. Lo que pasa es que se ha hecho un mal uso de esto, hermano. Cuando tú predicas el Evangelio del Señor de una manera sincera de corazón, Dios te va a bendecir. Porque tú recibes una bendición, no es malo. Pero nunca predique
solamente por dinero estableciendo una tarifa. Lo voy a dejar hasta acá. Espero que Dios te bendiga y te guarde. Le habló su hermano Juan Polanco para este su canal, Incógnitas de la Biblia. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite.